Buenos días, buenas tardes o buenas noches o cuando quiera que estés. Mi nombre es Julio Urega y es hora de Cine Debate. ¡Wow! Nunca había disfrutado tanto un cine debate como el del viernes pasado. Nunca habíamos tratado temas tan complejos, nunca lo habíamos llevado tan lejos. ¡Wow! Sinceramente lamento que te lo hayas perdido. Así que trataré que este video sea lo más cercano que pueda darte a esa experiencia y al mismo tiempo tratar de mantenerlo corto. La película que usamos como pretexto para discutir el viernes se llama Y la banda sigue tocando, And the Band Played On. Es muy simple, sigue a los expertos del CDC a través de la investigación para controlar la epidemia del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana. La razón por la que elegimos esta película fue muy clara. Queríamos aprovechar todo el conocimiento que nuestros asistentes, que nuestros espectadores tienen en este momento al respecto de cómo se trata una epidemia y qué representa una epidemia para una población en específico. No sé en qué momento estés viendo esto, pero hoy que lo grabo es 1 de junio del 2020 y tenemos todo el tema del coronavirus justo enfrente de nosotros, a la vez de que ya muchos hemos investigado suficiente y hemos aprendido cosas de epidemiología, cosas de ciencia, cosas de cuidados de la salud en este proceso. Normalmente tomamos una película que nos ayude a explicar las cosas que están sucediendo. En este momento lo hicimos totalmente al revés. Tomamos las cosas que nos están sucediendo y las aprovechamos para explicar lo que pasa en una película. El hecho de que en este momento tengamos tanto conocimiento sobre virus nos ayuda a entender mejor qué es lo que está pasando dentro de la película. Pero vamos a resumirlo todo de una manera más simple para poder partir de ahí. Como buen científico voy a elegir una frase de un líder religioso para simplificar toda esta cuestión. El sufrimiento de un desastre natural no podemos controlarlo. Pero el sufrimiento de nuestro día a día sí podemos controlarlo. Y precisamente el debate lo dividimos en dos. Primero planteamos el desastre natural, en este caso el virus del VIH. ¿Qué es lo que necesita un virus para propagarse por una población y para tener éxito en su plan malévolo de infectarnos a todos? Dimos un resumen muy rápido sin necesidad de abrirlo a debate porque son datos científicos que se tienen desde hace muchísimos años. Lo interesante está en la otra parte, los desastres del día a día que se ven agravados por el virus o que se demuestran y salen a la luz gracias al virus y al desastre natural que estamos presenciando. Posteriormente, ambas cosas las llevamos hacia el coronavirus y la experiencia que cada uno de nuestros asistentes ha tenido al respecto, el aprendizaje que ha tenido al respecto de las partes técnicas, sociales, personales, de lo que una pandemia realmente representa. Por último, tomamos ese aprendizaje y lo llevamos a enfermedades más cotidianas, enfermedades con las que normalmente no llevamos este nivel de atención y este nivel de urgencia. Diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos elevados, enfermedades renales, cosas que seguramente tú o muchos de tus familia tienen y que es difícil a veces entender a quién le hago caso con respecto a las recomendaciones. Todo esto es muy fácil de verlo y de explicarlo gracias a la película Y la banda sigue tocando con su problema con el VIH. Ahora, siendo justos y útiles, hay varias diferencias entre el virus de inmunodeficiencia humana o VIH y el SARS-CoV-2 o el coronavirus de este 2020. Para empezar, el coronavirus es una enfermedad respiratoria que se contagia a través del contacto con las mucosas y por eso salimos con cubrebocas y mantenemos la distancia entre nosotros. Es muy fácil contagiarse de este virus. Por otro lado, el VIH afecta al sistema inmune y para contagiarnos tiene que entrar prácticamente de manera directa al torrente sanguíneo. Es mucho más difícil contagiarse de este virus y es por eso que no genera un problema tan grande o a una escala tan impresionante como el SARS-CoV-2. Estas diferencias son biológicas. Sin embargo, hay diferencias que no tienen que ver con la biología y con la naturaleza del virus, sino con la diferencia del momento en el que están, de la política, de la sociedad, de las ideas que manejamos la mayoría de las personas en el momento de la epidemia. ¿Qué cosas viste durante la película que dificultaban o enlentecían el proceso de
investigación de los expertos del CDC. Nuestros asistentes encontraron 5. Yo, cuando estaba revisando la película, encontré muchas más. Estoy seguro que tú, si ves la película y regresas a este video, puedes anotar más en los comentarios. Recuerda que siempre la conversación sigue en los comentarios de nuestro canal de YouTube y ahí tú puedes formar parte. Para esto voy a usar un acordeón. Las 5 cosas que encontraron nuestros asistentes fue la política, falta de cooperación de la industria, diferencias sociales, ignorancia, miedos y prejuicios, que podrían ser 3, podrían ser 2 o podrían ser 1. Y la evidencia científica, así es, la necesidad de obtener evidencia científica fue identificada como un obstáculo dentro de nuestros espectadores. Por ejemplo, en un momento de la película vemos a uno de nuestros investigadores tratando de ponerse en contacto con uno de los sujetos de entrevista, con una de las personas que tienen que entrevistar para averiguar información sobre el virus y cómo se está contagiando, y para eso tiene que estar dentro de una estación de metro luchando con otras personas por conseguir acceder a un teléfono de pago, un teléfono público. ¿Cuándo fue la última vez que tú usaste un teléfono público? Todos hoy en día tenemos estos aparatitos en nuestro bolsillo con el cual podemos comunicarnos y enviarnos grandes cantidades de información a muchísimas personas automáticamente. Tan solo es muy probable que estés viendo esto en un celular. Los tiempos han cambiado y solo hay 40 años de diferencia entre una epidemia y otra. Eso hace que la investigación de coronavirus se pueda generar mucho más rápido a través de esta investigación. En estos mismos 40 años hay diferencias que no son solo de tecnología. El VIH empezó como una enfermedad que afectaba a personas gay, a personas de escasos recursos, a personas con el uso de drogas. Estas son poblaciones a las que normalmente no les prestamos suficiente atención y por lo tanto no se hablaba del tema en las noticias, no se hablaba del tema en la política, y mientras más se guardara en secreto, mucho mejor. Tan es así que se tardaron años en darle un nombre. Con el coronavirus hablamos tanto que muy probablemente tú y yo y todo el mundo estemos hartos de verlo en las noticias, de que lo único que se hable en política sea esto, de que lo único que se hable en fútbol sea la situación alrededor del coronavirus. Hay una diferencia en cuanto a cómo se habla de una cosa y otra, y eso viene de a qué población está afectando. Las mismas diferencias pueden haber con otras enfermedades, como la diabetes, que ni siquiera tiene que ver con un virus. Los avances tecnológicos han permitido que hoy existan tratamientos para diabetes y nuevas maneras de generar medicina. Tan solo, la primera insulina se extraía de cerdos, y esa misma insulina que producía un cerdo se le inyectaba a las personas para su tratamiento. Hoy son bacterias las que generan la insulina, y nosotros modificamos genéticamente esas bacterias para que generen una insulina mucho más específica y con habilidades mucho más interesantes que mejoran el control de los pacientes con diabetes de una manera en la que la insulina de cerdo no lo hacía hace varios años. Sin embargo, hay similitudes entre cuestiones que pasaron con el VIH y lo que está pasando hoy con el coronavirus. Las poblaciones que menos posibilidades tienen para enfrentar el virus una vez que lo tienen, y las poblaciones que tienen menos posibilidades para prevenir contagiarse, siguen siendo las mismas. Poblaciones que tienen problemas económicos, falta de recursos, falta de libertades. Es ahí donde la ignorancia, los miedos y los prejuicios dificultan el avance y el progreso al control y la investigación de una enfermedad, sea la que sea. Y eso pasó con el VIH, pasa con la diabetes y sigue pasando con el coronavirus. Todas estas desinformaciones que tenemos en los grupos de WhatsApp y en Facebook y en diferentes redes sociales vienen a través de los prejuicios y de los miedos que tenemos como población hacia la ciencia, hacia enfermarnos, y habla mucho sobre las herramientas que tenemos como personas y como poblaciones para enfrentarnos a cosas que realmente nos asustan. Y por último, y en la parte más complicada y donde el debate se alargó y se profundizó, está la evidencia científica. Para poder dar una recomendación al respecto del VIH, necesitaban evidencia científica sólida. Sin embargo, si no daban una recomendación al respecto del VIH,
mucha gente iba a morir en el Inter y muchas más personas iban a contagiar. El proceso científico lleva mucho tiempo. Y si tenemos problemas políticos, económicos y sociales que nos disminuyen la velocidad con la cual podemos abordar esta situación, es muy probable que mucha gente muera antes de que podamos tener evidencia suficiente para realmente ofrecer una recomendación a toda la población. Hay una escala que tenemos los científicos para decir si algo lo sabemos o tenemos sospechas o simplemente es una idea que requiere muchas más pruebas. Y cuando estamos en las partes de abajo de esta escala, cuando no sabemos todavía si es cierto nuestra sospecha o si a lo mejor nuestra sospecha es falsa, es muy común tener recomendaciones ambiguas. Los científicos estamos más acostumbrados a vivir dentro de este tipo de recomendaciones ambiguas. Sin embargo, las poblaciones, y sobre todo cuando hay algo que nos genera miedo, buscamos una recomendación certera, sí o no, esto lo hago o no lo hago, puedo salir a la calle a correr o no puedo salir a la calle a correr. Esto lleva mucho proceso y es complicado, y por lo tanto comunicarlo a veces genera un teléfono descompuesto y es peligroso. Y aquí me quedo con una de las conclusiones que se llevó uno de nuestros asistentes. Decía: las investigaciones y el conocimiento no se dan en los árboles, requieren mucho trabajo y un proceso largo y lento. Al mismo tiempo nos decía, es interesante cómo es que la tecnología sigue avanzando, pero los humanos no. Eso me recordó la frase de la película que inspiró realmente este cinedebate, y es Jurassic Park. Hay una escena en la que el Dr. Ian Malcolm critica al ricachón que está construyendo este parque con dinosaurios revividos en una isla lejana, porque dice que él simplemente compró la tecnología y la está usando sin haber adquirido la disciplina y el proceso que está detrás de desarrollar esa tecnología, y lo equiparaba a cualquier cosa que tenga que ver con tecnología hoy en día. Todos nosotros heredamos investigaciones, heredamos conocimiento, heredamos tecnología, y no siempre heredamos la disciplina que requirió obtener esta tecnología y obtener este conocimiento. Y no conocemos todo lo que está pasando detrás, desde el proceso de evidencia científica, que es muy necesario, hasta las partes políticas, económicas y sociales que se interpusieron en que nosotros obtuviéramos esta recomendación tan necesaria. Mi nombre es Julio Uriega y esto fue el resumen del Cine Debate.